Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Tengo mensajes aquí de las personas preguntándome cómo pueden pertenecer a la organización que ha mencionado el doctor Norman González Eso Chacón. es importante. Próximamente le vamos a estar dando toda la información donde se tienen que comunicar para comenzar a reunir el grupo. Pueden llamar al 250-0707 porque se está tomando la lista y luego entonces los vamos a citar para una reunión para que vengan. Teléfono y por favor correo electrónico, porque es más... Si más tienen correo electrónico también. que den el correo electrónico. Sí. Pues llamen al 787-250-0707. Ese es el primer paso. Tener la voluntad, el deseo de hacerlo. Llame a ese número, ahí se apunta y le darán las instrucciones y de ahí continuarán comunicándose con ustedes dónde serán las próximas reuniones. Porque dependiendo de las cantidades de personas que tengamos, entonces escogemos el salón que quepan, que estén cómodos, que podamos entonces hacer la primera reunión y explicarles a ellos de qué se trata y de cómo, por ejemplo, ellos pueden resolver esos problemas. Ya hay solución, por ejemplo, para el problema de la vacuna todavía quedan 3 excepciones que se pueden alegar para que, por ejemplo, un padre no tenga que vacunar a sus hijos. Y son las 3 legales totalmente. O sea, que todavía la ley nos permite por ejemplo, unas excepciones Sí. que se pueden dilucidar cómodamente. Entonces, también hay otras cosas que vienen por ahí que tenemos ya que irnos preparando porque se nos van a coartar muchos de nuestros derechos, que sobre todo asuntos de salud, va a entrar, todo viene por el asunto de la salud, y por ahí entran, y entonces por ahí también se van a mover otras cosas que ya, por ejemplo, se han hecho comunes. Por ejemplo, fíjate tú que mucha gente, si tú no eres testigo de Jehová, por ejemplo, te mandan la transfusión de sangre sin tú ni siquiera solicitarla o sin pedirte permiso. Y estamos ante unas circunstancias donde todas esas cosas tienen una importancia grande para las personas que quieren conservar su salud y que no están de acuerdo en muchas de estas cosas procedimientos que se están haciendo que son invasivos en todo el sentido de la palabra, que son dañinos a la salud general, no solamente de la persona que los recibe, sino de su descendencia, que ahí es donde tenemos el problema grave, que se va a reflejar sobre los hijos y sobre los nietos. O sea, que tenemos ya que parar una serie de cosas y que sean electivas, para las cuales se le pida discreción a la gente. Tengo aquí una amiga televidente que nos escribe y dice: buenos días, me gustaría saber a qué se debe tener problemas menstruales. He tomado hormonas, me realizaron un raspe y aún continúo con descontrol. ¿Se deberá a deficiencia de progesterona? Gracias. Sí, en cierto modo, sí se debe a deficiencia de progesterona, pero no puede... Es que no oí la pregunta. Tiene que leerla de nuevo porque estaba atendiendo un mensaje de texto. Buenos días, me gustaría saber a qué se debe tener problemas menstruales. He tomado hormonas, me realizaron un raspe y aún continúo con descontrol. Dice que ¿Se deberá a la deficiencia de progesterona? No nos menciona la edad ni ningún detalle. La mayor parte de los problemas de irregularidad menstrual en una mujer que todavía está teniendo menstruaciones se puede deber a la dominancia de estrógeno. Pero también estamos detectando no solamente la dominancia de estrógeno por los alimentos altos en estrógeno como el pollo, la leche, el queso, el huevo y otros aspectos de químicos que se comportan como estrógenos en nuestro cuerpo, sino que estamos viendo una fatiga de todo el sistema hormonal. Estamos observando que las personas, por ejemplo, las personas que no duermen bien, que no comen bien, una deficiencia de los biorritmos del cuerpo que generan agotamiento de las glándulas suprarrenales, que hacen que la tiroides tenga que sobrecompensar y entonces desde la pituitaria se produce un shutdown de los ovarios. O sea, el cuerpo, por ejemplo, cuando usted tiene problemas en sus finanzas, usted empieza a hacer recortes, ¿verdad? Deja de salir a comer afuera,
deja de dar los paseos, empieza a economizar, ¿verdad? De todos lados. Y entonces cuando el cuerpo entra en esta situación que muchas veces se genera de una falla metabólica porque la gente no está alimentándose bien, el próximo sistema que se va en shutdown es el hormonal, ¿ves? Porque tiene que entonces estar compensando por esa falla metabólica. Entonces, si el sistema metabólico, que es el que le da energía a la célula, no le está llegando lo que la célula necesita, el sistema hormonal tiene que activarse para sacar de donde no hay o de las reservas, y eso el cuerpo lo puede hacer por un término de tiempo corto, ¿ves? Es como cuando se prende la planta de emergencia ya en su casa porque se fue la luz. Pero usted no puede estar continuamente y las 24 horas y el año entero. Es muy costoso depender de la planta eléctrica para satisfacer los problemas energéticos. Si encima de eso también hay estrés nervioso, ¿verdad? Que es el próximo paso, donde se puede producir un shutdown. Entonces el sistema hormonal, que es el que está en el medio del sándwich, ¿verdad? Es el que más se afecta y estamos viendo personas con adrenales fatigadas, con tiroides descompensadas. Entonces la pituitaria, ¿qué pasa? Dice, necesito mantener a esta persona, porque la persona todos los días se tiene que levantar a trabajar o hacer llevar a cabo sus responsabilidades. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a recrecer la tiroides, se forman nódulos. Y buscando compensar. Cambian las situaciones de páncreas. ¿Cuántos problemas estamos viendo de cáncer de páncreas que vienen a raíz de una situación de inflamación del páncreas crónica que viene precisamente porque el cuerpo tiene que estar compensando continuamente? Y entonces, ¿qué sucede? Lo primero que el cuerpo va a decir, espérate, bajo estas circunstancias, no, esta mujer no puede tener hijos. Y entonces hace un shutdown de los ovarios. Y cuando hay shutdown de los ovarios, no se produce la ovulación, no madura el folículo, que es el que produce progesterona. El proceso de maduración del folículo es el que hace que se produzca la progesterona, que es la hormona de balance, y entonces ahí se crea automáticamente una dominancia del estrógeno. Les he dado aquí casi una cátedra de todos los factores que pueden ocasionar esto, pero en resumidas cuentas, el estrés, la mala alimentación, como dice el anuncio el estrés, la mala alimentación, el no descansar bien, todo esto y los patrones mentales en los cuales vive la gente está creando un shutdown del sistema hormonal, y entonces se crea con esta exposición que tenemos en estrógeno, no nos queda de otra que tomar en consideración los cambios que tenemos que tomar, y la progesterona se convierte en el mejor aliado porque la progesterona se utiliza en el cuerpo o se va a utilizar como base no solamente para satisfacer esa deficiencia de progesterona que hay, sino para contrarrestar el efecto nocivo de los estrógenos y dar pie también para que las glándulas suprarrenales puedan tener su descanso y funcionar mejor. Por eso es bien importante, como bien decía, es multifactorial. O sea, estamos viviendo en una etapa que muchas condiciones son multifactorial, pero estamos acostumbrados a trabajar el síntoma. Y por eso es importante que las personas recurran a profesionales que trabajen en la medicina desde ese aspecto integral y holístico, porque realmente las condiciones, y hoy más que nunca, el estrés es uno de los causantes de todo este desequilibrio a nivel de distintos tipos de estrés que vivimos, es el que causa muchas condiciones multifactoriales. Por eso en el caso de ella, a lo mejor es bien fácil decirle, pues ponte más progesterona, pero realmente, después de haber oído lo que Norman ha dicho, hay muchos factores que habría que indagar para saber en qué estás fallando, porque muchas veces no es uno, son varios. Sí. Pero si tú tienes el profesional que te puede ayudar en todos los aspectos, realmente tú vas a adquirir lo que buscas. Y lo interesante, lo que ella y Norman acaban de decir, pues abona a mi comentario, y es que en estos casos no se puede uno dejar de llevar por los síntomas, porque los síntomas son antagónicos en muchos casos y no responden a un patrón preestablecido que se pueda decir por esto, por esto y por esto es esto, sino que en unos casos, por ejemplo, se produce ansiedad y en otros casos depresión, en unos casos, por ejemplo, dolor, y en otros casos sensación, por ejemplo, de una sensación de placer, en unos casos falta de líbido, en otros casos exceso de líbido, en unos casos sobreovulación peligroso,
como falta de ovulación. Entonces, como se dan esos síntomas tan antagónicos unos en los otros, dependiendo del caso, de las circunstancias y del tipo de organismo, que es otra cosa que también hay que tener en cuenta, es importante que las personas que ven todas estas anormalidades en su cuerpo y que ven que se están sintiendo mal, ya sea por falta de energía o por exceso de energía, porque en unos casos los lleva a un exceso de energía que raya en la ansiedad. Especialmente los que están usando estimulantes. O sea, que si están tomando una droga, la droga oculta muchos de los verdaderos síntomas. No, y tú sabes que también pasa en la gente que hace mucho ejercicio, que producen una gran cantidad de endorfinas, se pierde la conexión consciente de lo que está pasando en el sistema porque el sistema está drogado por sus propias endorfinas. Exacto. Y entonces, igual que cualquier otra droga. tú ves muchas de estas mujeres que hacen mucho ejercicio que se les detiene totalmente la regla. ¿Ves? Y es porque además de que les sube la testosterona, están suprimiendo su sistema ovulatorio. ¿Ves? Y no solamente todos los estrés son estrés de lo que entendemos que es estrés. Mira, todos los días yo tengo que trabajar con personas en la oficina que no saben bajo los niveles de estrés que están, porque ¿sabes qué? Se vuelven inconscientes al estrés. Y entonces hay estrés nutricional, hay estrés laboral, hay estrés por familiar, su forma de pensar, familiar, estrés que vienen acarreando en muchos aspectos, estrés por su constitución genética, porque hay gente que tiene más resiliencia, o sea, que están más preparados para enfrentar las adversidades y no notan el estrés, pero ese estrés les está haciendo daño. Y hay otros que son menos resilientes, que son los que producen enseguida síntomas y se sienten enfermos de cualquier cosa. O sea que tenemos que considerar, óyeme, yo creo que en una consulta de 3 o 4 minutos o de 5 o 10 minutos, como lo que la mayor parte de la gente reciben cuando van al endocrinólogo o cualquier otro profesional de la salud, no se pueden considerar estos aspectos que tenemos que considerar todos los días nosotros cada vez que tenemos una persona con alma, corazón, espíritu y una serie de células programadas para poder estar bien al frente de nosotros. Es bien importante que reconozcamos que una visita, y en este caso voy a hablar al Instituto de Bioética porque allí es que yo voy y me atiendo, no es como una cita que usted diga voy a ver al doctor. En nada se parece. No, para ver al doctor lo que necesitan son 3 minutos o nos ven por televisión. O una fotografía. Cuando usted va allí, se va a sorprender todos los aspectos de su vida diaria que se tocan de una manera y otra y van cambiando de uno y del otro, que usted mismo va a realizar por qué usted tiene una condición, qué es lo que lo causa, que es usted mismo con su estilo de vida o lo que esté haciendo que no sea correcto. Y lo va a realizar allí, te guían, te llevan a llegar a esas conclusiones a las cuales no llegaríamos nosotros por motus propios porque no tenemos el conocimiento. Aprovecho para decir que en la clínica Be Healthy de la licenciada Damaris Reyes tienen unos sistemas en que te pueden ayudar y te vas a sorprender a medir el estrés y tus condiciones. Be Healthy, visítenla y van a entender lo que les digo. Regreso con ustedes después de esta pausa.